Hola, qué gusto saludarte. Una vez más nos encontramos en este espacio que hemos titulado Dios sigue hablando, un programa pensado específicamente para el varón, pero con la finalidad de poder bendecir a toda la familia. Intentamos hacer un aporte en base a la palabra de Dios, trayendo a colación en cada enseñanza lo que las escrituras nos muestran en relación a lo que es el hombre como ser creacional, es decir, el hombre creado por Dios. A partir de ahí vamos a tomar determinados textos bíblicos que nos permiten comprender el tipo de hombre que Dios ha creado. En ese sentido, siempre la idea es poder hacer un aporte desde la Escritura, desde las Sagradas Escrituras, a fin de poder modificar nuestra hombría y que a la postre termine siendo correspondida o conforme a lo que Dios creó. En el día de hoy lo que pretendemos exponer es la importancia que tienen los pensamientos en la vida de un ser humano, toda vez que los mismos definen su conducta, definen su carácter y en última instancia definen su estilo de vida. Lo que al mismo tiempo también representa un determinado modelo de hombre que vamos a trasladar a la próxima generación y con el cual vamos a moldear el carácter de nuestros hijos, de aquellos que se vinculan con nosotros y también pretendemos trasladar un modelo de hombre hacia nuestros contemporáneos, hacia la generación de la cual formamos parte y en relación a la cual tenemos la responsabilidad de poder exhibir en nuestra propia vida, en primer lugar, los principios de hombrías establecidos en la palabra de Dios. Dicho esto, vamos a exponer en primer lugar cuál es la interpretación que tenemos que tener de lo que es un hombre. Vamos a ver cuál es el concepto de amor que debe tener un hombre como elemento esencial para construir relaciones familiares y en la vida de relación con terceras personas, y también vamos a ver los pensamientos que debemos tomar y generar en nuestra mente a fin de poder moldear y determinar nuestro comportamiento y nuestra actitud en la vida social. Dicho esto, vamos a continuación a escuchar una alabanza, una música, y luego de ello avanzaremos con la exposición de la palabra. Cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando
saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida. Muy bien. Ingresando al desarrollo de la temática que hemos fijado para el día de hoy, quisiéramos tomar como puntapié inicial un texto que está ubicado en 1 Corintios capítulo número 13, versículo número 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, que textualmente dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Quien escribe este texto es el apóstol Pablo y lo hace bajo inspiración del Espíritu Santo. Y hace una autorreferencia a sí mismo, haciendo mención a lo que fue su vida en la niñez, cómo hablaba, cómo juzgaba, y después hace referencia a su vida adulta, cuando él se convirtió en hombre y a partir de ese momento dejó aquellas cosas que eran de niños. Es decir, hay una marcada diferencia entre la etapa de la niñez y la etapa de la vida adulta o de la hombría propiamente dicha. Este versículo está insertado dentro de un capítulo dentro del cual a su vez se habla principalmente de lo que es el amor, y establece una serie de características propias del amor que muchas veces distan con lo que nosotros normalmente entendemos o lo que en su gran mayoría las personas que componen nuestra sociedad entienden por amor. De modo tal que para poder tener una interpretación correcta de este primer versículo que hemos leído, el versículo 11, deberíamos contextualizarlo. Razón por la cual vamos a leer el capítulo citado a partir del versículo 1. El versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, si una persona pudiese hablar un lenguaje angelical o un lenguaje humano, pero careciese de amor, vendría a ser como un instrumento que emite sonido, ¿sí? Pero que no comunica, digamos, nada en absoluto. En segundo lugar, dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. En este segundo aspecto, en este segundo versículo, hace mención o describe a una persona que podría tener un gran conocimiento de las verdades de Dios, al punto tal de conocer los misterios de Dios, al punto tal de haber desarrollado una fe madura. Pero también indica que si esa persona no tiene amor, en realidad no es nada. Y finalmente hace mención a una tercera posibilidad, digamos así, y dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, acá vemos una persona que es una persona altruista, una persona generosa,
que da sus bienes, que comparte su pan, digamos así, pero lo hace sin amor. En ese caso, dice la Biblia, que de nada sirve tener todas esas bondades si no se hace con la motivación correcta, que es el acto de amor. Y seguidamente empieza a hacer una descripción de lo que es el amor. Y dice, el amor es sufrido. Fíjense que dista enormemente o profundamente de lo que uno podría interpretar normalmente, de que el amor es motivo de felicidad, es motivo de alegría, es motivo de buenos momentos, o nos genera esa idea, ese concepto. Pero cuando la palabra de Dios empieza a definir lo que es el amor, lo primero que dice es que es sufrido, es decir, una realidad contraria a la cual normalmente uno hace referencia cuando piensa en lo que es el amor. Dicho esto, podemos aplicarlo a nuestras realidades cotidianas. Nosotros podríamos repartir todos nuestros bienes, o sea, trabajar, traer el producto de nuestro trabajo a casa y pensar de que hemos cumplido nuestro rol de esposo y nuestro rol de papá. La Biblia dice que eso, si no es hecho con la motivación correcta o no se da dentro de un marco de amor, no sirve para nada. De igual modo, si nosotros profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios y avanzamos en lo que es nuestro grado de revelación, al punto que comprendemos los misterios y que crecemos en la fe, pero tampoco tenemos amor, en realidad en ese caso se dice que no somos nada. Por lo cual, debemos necesariamente concluir que tenemos que modificar, en primer lugar, lo que es nuestra motivación, por qué hacemos las cosas, y luego también definir qué entendemos nosotros por amor, porque definitivamente la palabra nos está planteando una realidad distinta a la que el común de las personas tiene cuando piensa en el amor. Versículos más adelante, como por ejemplo el versículo número 7, dice: y el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Sí? Es decir, nos habla de esperanza, nos habla de permanencia, nos habla también de tolerancia, nos habla de nuestra capacidad de soportar o de tolerar precisamente porque tenemos amor hacia algo o hacia alguien. Entonces soportamos y esperamos. Y seguidamente llegamos al versículo que habíamos leído en primer lugar, que es el versículo 11, en donde dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pareciera ser que este versículo esté insertado fuera de contexto, porque en realidad estamos hablando del amor y de pronto hace referencia a la etapa de la niñez y a la etapa de la vida adulta. Decimos que pareciera ser que está fuera de contexto, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque precisamente el concepto de amor varía en función de la etapa de la vida en la cual nos encontramos. En la etapa de la niñez, el ser humano lo que hace es vivir el amor, pero es un amor demandante. Es un amor en donde el niño exige y demanda y pide a sus padres que lo amen. Y está bien que sea así porque es un niño. Pero ahora en la edad adulta, esa relación que tenemos con el amor tiene que ser modificada radicalmente. Ahora nosotros no somos los sujetos demandantes de amor, sino que somos los sujetos oferentes de amor, ¿sí? Es decir, la relación que tenemos con el amor varía. Si nosotros no podemos entender este cambio de concepción en relación al amor, sucede que avanzamos en las etapas de la vida, avanzamos hacia la vida adulta y seguimos teniendo
la misma posición que teníamos en relación al amor como cuando éramos niños. Seguimos exigiendo que nos amen, seguimos exigiendo que nos toleren, seguimos exigiendo que nos soporten, cuando en realidad todas esas tareas están a cargo nuestro. ¿Sí? En otras palabras, en la vida adulta, un varón va al matrimonio a dar amor. En la vida adulta, un padre es el que da amor, no el que recibe, o el que pide, o el que demanda amor. ¿Sí? En ese sentido, es la esposa en primer lugar la destinataria del amor de la esposa, y en segundo lugar los hijos son destinatarios del amor del padre. Si nosotros, como decimos, mantenemos una actitud demandante en relación al amor estando ya en la vida adulta, lo que estamos haciendo es continuar con una pretensión de niño. No hemos entendido que avanzamos en las etapas de la vida y ahora somos nosotros los depósitos de amor, los oferentes de amor. Dice la Escritura en este versículo que hemos leído que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, ¿sí?, dejé las cosas que eran de niño. Esto nos lleva también a otra reflexión y a otra perspectiva. Un niño lo primero que hace es hablar, en segundo lugar piensa y en tercer lugar juzga, porque así lo define la palabra. Dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Es decir, el niño, por ser niño y por no tener la maduración suficiente, lo primero que hace es hablar, después que habla, recién piensa y en tercer lugar lo que hace es juzgar. Todo lo opuesto a lo que hace un hombre adulto. Un hombre adulto lo primero que hace es juzgar, es decir, activar su discernimiento, que es la capacidad con la cual Dios nos ha dotado para comprender lo bueno y lo malo. A partir de ahí poder ordenar los pensamientos, estructurarlo, darle contenido y finalmente emitir una palabra ya debidamente procesada, debidamente fundada y como producto de un proceso de maduración que se da dentro de nuestro interior y a nivel estrictamente intelectual. Decir esto también nos lleva a una segunda característica que debe impregnar la hombría en la vida adulta. En la vida adulta, un signo y una pauta de maduración es el uso de la palabra, es cómo una persona se expresa, con qué grado de fundamento, ¿sí?, y con qué grado de maduración emite una opinión, una postura o una posición luego de haber realizado todo un juicio de valor en relación a una determinada circunstancia. Todo este paso de lo que es la niñez a lo que es la vida adulta responde a un acto volitivo, es decir, responde a una decisión, es un acto de voluntad. No es solamente un cambio de etapa que se da por el mero transcurso del tiempo. No pasamos de una etapa a otra automáticamente, sino que más allá de la evolución biológica que todos los seres humanos experimentamos por el solo paso del tiempo, tiene que haber un desarrollo del ser interior que lleven al hombre hacia la vida adulta y hacia la maduración que se espera de todo hombre. Por eso dice la Escritura que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y este es el acto volitivo, es decir, el acto de voluntad, por medio del cual un hombre decide dejar las cosas de niño. ¿En qué momento de la etapa decide? Eso también es de suma importancia,
porque tenemos que dejarlo en el momento adecuado, porque si no lo hacemos en el momento adecuado, pasan los años y tomamos posturas que son infantiles o propias de un niño, de un infante, cuando de nosotros se espera una actitud y un grado de maduración distinto. Entonces, como vemos, el ingreso a la vida adulta, el inicio del proceso de maduración, también responde a un acto producto de la voluntad de la persona, que es dejar lo que era de niño. O sea, va a dejar una manera de hablar, va a dejar una manera de pensar y va a dejar una manera de razonar. Entonces tenemos que madurar en la palabra, tenemos que madurar en el pensamiento y tenemos que madurar en nuestros juicios, en nuestro discernimiento. Dice el apóstol Pablo que cuando él dejó las cosas de niño, textualmente dice, mas cuando ya fui hombre, ¿sí?, dejó las cosas de niño. Aquí agrega el apóstol un término, un vocablo que es de suma importancia, que es la palabra ya. La palabra ya nos habla de inmediatez, nos habla del paso de una etapa a otra, en donde la etapa posterior es totalmente opuesta a la anterior, implica una modificación, significa que hay una conversión, pero también nos habla y nos hace referencia al factor tiempo. La palabra ya significa la actitud decidida de cambiar de etapa de vida, de avanzar en el proceso de maduración. Dicho esto, creemos que podemos extraer una serie de principios para poder aplicarlo a nuestra vida práctica y a partir de ahí modificar sustancialmente lo que somos, ¿sí?, y profundizar en el proceso de maduración que se espera de cada uno de nosotros los varones en la vida adulta, en la cual tenemos que derramar nuestra hombría. Vamos a hacer una pausa y luego de la misma vamos a ajustar algunas cuestiones prácticas en base a la palabra que estamos exponiendo. Muy bien, decíamos anteriormente que teniendo en cuenta el texto bíblico que hemos desarrollado de manera particular, como lo es el que está ubicado en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, decíamos que se esperaba de nosotros, los varones, un cambio radical en nuestro proceso de crecimiento a partir de la decisión de dejar aquellas características propias de la niñez, que era el habla, luego el pensamiento y finalmente lo que es el acto del juicio. Dicho esto, proponemos que, como dice la Escritura, podamos imitar lo que el apóstol Pablo expresa en este pasaje. Podamos imitar el proceso de maduración por el cual él atravesó, que estaba marcado por la voluntad de dejar las cosas de niños. Es importante saber cómo actúa un niño, cómo piensa un niño, para luego identificar si en nosotros hay algún rasgo propio de la niñez que todavía no hemos dejado. Hemos visto que este paso de la niñez a la vida adulta está insertado dentro de lo que es el capítulo que desarrolla lo que es el concepto o la idea de lo que es el amor. Tengamos presente que Dios es amor, tengamos presente que por amor entregó a su Hijo, tengamos presente que
dentro del seno de la familia, la emoción que debe primar es el amor. Y el amor no solamente como emoción, sino el amor también concebido con un elemento propio de la voluntad del hombre, es decir, la voluntad de amar. Entonces, al modificar la concepción de amor que nosotros tenemos, podemos construir una relación más sólida dentro de la familia, pero también tenemos respuestas más apropiadas a las vicisitudes que presenta la vida matrimonial y la vida familiar. Ya sabemos que el amor es sufrido, sabemos que no busca lo suyo, sabemos que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, etc. Y esto es una visión del amor propio de la vida adulta. Nosotros los hombres somos instruidos por la palabra de Dios para que modifiquemos nuestra línea de pensamiento y la podamos construir y conformar en base a la palabra de Dios. En términos prácticos, esto nos va a llevar a una nueva posición o a un nuevo entendimiento de cómo debemos encarar, por decirlo de alguna manera, nuestras relaciones familiares, principalmente el vínculo matrimonial y nuestra relación para con nuestros hijos, a fin de poder ser para ellos un oferente de amor y no un demandante de amor, porque esa es una actitud propia de la niñez. Hemos dicho que el niño se caracteriza porque primero habla, después piensa y finalmente juzga. Pero en el caso del hombre adulto el proceso es inverso. Primero juzga, después construye sus pensamientos y finalmente va a emitir su palabra. Para poder comprender cómo debe ser el pensamiento propio del hombre adulto, nosotros deberíamos analizar ahora, a continuación, qué es lo que la Biblia dice en relación al pensamiento. El libro de Proverbio, en el capítulo 23, en el versículo número 7, Proverbio 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, así como nosotros somos en nuestro ser interior, con nuestros pensamientos, con nuestras meditaciones, así somos. La Biblia dice que el hombre es tal como son sus pensamientos, es decir, que nuestros pensamientos definen lo que nosotros somos. Y si pensamos en la palabra que estamos analizando, si nosotros tenemos pensamientos de niños, si tenemos un pensamiento equivocado de lo que es el amor, vamos a construir nuestra vida de relación, nuestros vínculos familiares, con un pensamiento equivocado. Por eso es tan importante que nosotros podamos reexaminar nuestros pensamientos para analizar si son los correctos o no, y en el supuesto caso de que tengamos pensamientos equivocados, tener la firme decisión, como decía Pablo, de dejar esas cosas, esos pensamientos, para modificar nuestra esencia, para modificar lo que nosotros somos. Explicando esto, vamos a tomar un nuevo texto bíblico que está en Filipenses capítulo 4, versículo número 8. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, que también es una epístola escrita por el apóstol San Pablo, ¿sí? En el versículo 8, capítulo 4, versículo 8, esta versión que estoy utilizando de la Biblia, que es la Reina Valera, tiene un subtítulo, y el subtítulo es el siguiente, dice: en esto pensad. Es decir, nos va a dar una serie de materias o de temáticas en la cual tenemos que poner nuestros pensamientos. Esto ya nos adelanta
como quien dice, criterio. Nuestros pensamientos no surgen de manera espontánea. Nuestros pensamientos no son productos del azar. Nuestros pensamientos, por el contrario, lo que son es el fruto de nuestras decisiones, lo que nosotros decidimos colocar en nuestra mente y luego alimentarlos. El pensamiento, como hemos dicho, es determinante para definir quién es una persona, como lo hemos visto en el texto que mencionábamos anteriormente. Tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Entonces, como la palabra de Dios quiere modificar nuestro ser interior, aquí lo que vamos a ver es que tenemos que hacer una serie de ajustes en relación a nuestro pensamiento. Dice la Escritura, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, acá la palabra de Dios nos da una grilla o una lista de temas en los cuales nosotros tenemos que enfocarnos desde el punto de vista mental. Tenemos que pensar en todo lo que es verdadero. Por implicancia, tenemos que sacar de nuestra mente todo lo que es mentira. La palabra de Dios funciona como filtro para que nosotros podamos autoexaminarnos y ver qué es lo que contiene nuestro pensamiento. En primer lugar, dice la Escritura que tenemos que pensar en todo lo que es verdadero. Nos preguntamos qué es lo verdadero, porque hoy tenemos una gran discusión en términos filosóficos, porque se considera de que todo es relativo y que no hay una verdad absoluta. Nosotros sabemos, por el contrario, que hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta es la palabra de Dios. El Señor Jesús, hablando de esto, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Con lo cual estaba excluyendo al resto, ¿sí?, de las supuestas verdades que andan por ahí y que son sostenidas por distintos credos o distintas religiones. El Señor Jesús dijo que solamente Él era la verdad. Y es una verdad de carácter absoluto y nosotros la creemos y la sostenemos y la vivimos en pleno siglo XXI, más allá de que nuestros contemporáneos no compartan nuestras convicciones. Pero eso sería una cuestión secundaria que no debería preocuparnos de ninguna manera. Entonces, ¿en qué tenemos que poner nuestros pensamientos que luego van a modificar lo que nosotros somos? En lo verdadero. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es estructurar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. En segundo lugar, dice que deberíamos pensar en todo lo honesto. Es decir, si un hombre es un hombre que se dedica a pensar en todo lo honesto, significa que es una persona honesta. Pensemos en la importancia que tendría esto para nuestra sociedad, que está profundamente afectada por la corrupción y por la deshonestidad. Si los hombres se dedicaran a pensar en lo nuestro, en lo honesto, modificaríamos automáticamente el curso de nuestra propia historia como nación y como sociedad, por el solo hecho de que un hombre que esté en autoridad se sentó a pensar en lo honesto. Penosamente hay gente que se levanta a la mañana pensando en lo malo y en hacer lo malo. Debo aclarar que no son todos, pero sí algunos, y el poder de daño que tienen es de importante magnitud, al punto que hoy vivimos en una sociedad totalmente insegura y muy afectada por cuestiones de deshonestidad. Pensemos, por ejemplo, lo que es el robo, lo que es la estafa, lo que es el engaño, etc. El tercer tema en el cual tenemos que pensar es lo que es justo. Cuarto tema, todo lo que es puro. Acá tenemos que hacer un chequeo de nuestro corazón para ver si las motivaciones de nuestro corazón son puras o son impuras.
Esto afecta directamente nuestra vida de comunión con Dios, afecta directamente nuestra vida de comunión, de entendimiento, de alineamiento con la palabra de Dios. Esto se da en el fuero íntimo, pero después necesariamente sale a la luz, porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Eso es un principio espiritual establecido por el Señor Jesús y que funciona indefectiblemente, nos guste o no a nosotros los seres humanos. Bien, vamos a hacer una pausa y a su regreso vamos a desarrollar las otras temáticas que son motivo de nuestros pensamientos, que son todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. A la vuelta de la pausa vamos a continuar con el desarrollo de esta segunda parte de la lista de temáticas en la cual tenemos que construir nuestros pensamientos. Continuando ya con la última parte de la exposición del día de hoy, decíamos que íbamos a reflexionar sobre la última parte de esta lista de temas que nos proporciona la palabra de Dios y en la cual tenemos que enfocar nuestros pensamientos. Ya habíamos considerado anteriormente, en el bloque anterior, que teníamos que pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Y ahora vamos a desarrollar precisamente a partir de este último tema mencionado, todo lo amable. Dice la Escritura que nosotros tenemos que pensar en todo aquello que sea correspondiente con la amabilidad. Es decir, que un hombre de Dios se debe caracterizar por ser un hombre amable, un hombre educado, un hombre que tiene deferencia para con su prójimo, un hombre que tiene respeto y la actitud correcta para darle a su prójimo el lugar que se merece. Si nosotros pensáramos en que Dios nos está impulsando a la amabilidad, nosotros tendríamos que sacar todos aquellos rasgos de carácter que hemos mantenido por años y que posiblemente conservemos hasta el día de hoy. Si nuestro carácter no es precisamente un carácter que refleje un ser interior amable, automáticamente nosotros tendríamos que pedirle a Dios que nos ayude para modificar nuestra esencia, ¿sí? Y convertirnos en lo que Él quiere, en un hombre amable. Volvemos a poner el texto bíblico que leímos anteriormente, que dice que así como el hombre es en su pensamiento, así es él. Es decir, el hombre que es amable es porque en su pensamiento es amable. Y el hombre hosco, duro o maleducado es un hombre que en su pensamiento es así, que cuando ve a su prójimo lo trata de esa manera porque es lo que él tiene en su corazón. Pero todo eso puede ser modificado. Dios nos da una instrucción de que nosotros debemos poner nuestra mente en esta lista de temas para que a partir de ahí podamos modificar lo que somos. Continúa diciendo el texto bíblico: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que la lista no es una lista cerrada de temas, sino que es una lista abierta. Nos mencionó que pensáramos en la verdad, en la pureza, en la honestidad, en la amabilidad, en la justicia, etc. Pero después nos dice, si hay alguna otra cosa que merezca alabanza, reconocimiento, si hay alguna otra cosa que tenga que ver con el buen nombre, piensen en eso.
porque eso los va a definir como personas. Tengamos en cuenta que el Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, se centra en la prédica de un mensaje cuya esencia es un llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es básicamente un cambio de mentalidad. Arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Todos los pensamientos que no están en esta lista, ¿sí?, los vamos a sacar y vamos a incorporar lo que Dios nos está indicando. Si nosotros queremos avanzar en nuestro proceso de maduración, vamos a tener que hacer ajuste a nivel de nuestros pensamientos. La palabra de Dios hemos visto que es una herramienta útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Con la palabra de Dios lo que nosotros hacemos es afinar nuestra mente. Estamos afinando nuestra mente, la estamos perfeccionando, la estamos ajustando, la estamos calibrando. Si nosotros calibramos la mente, si nosotros calibramos la cabeza, automáticamente todo el cuerpo, ¿sí?, se alinea a nuestros pensamientos y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, responde a un entero, es decir, a una integridad, y eso nos permite permitir que la palabra de Dios ingrese a nuestro ser interior y genere en nosotros el nuevo hombre, el hombre que fue creado a imagen y semejanza del Señor. Finalmente, el versículo siguiente, el 9, dice lo siguiente: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo ha explicado en el versículo número 8 cómo tenemos que construir nuestros pensamientos. El versículo 9 va a ser una referencia a un aspecto práctico. El 8 habla, por decirlo de alguna manera, de lo teórico, y el versículo número 9 hablaría de la faceta práctica. El apóstol Pablo, que había trabajado en su pensamiento, ahora le dice a la iglesia de Filipos, ¿sí?, lo siguiente: lo que ustedes aprendieron de mí, lo que ustedes recibieron de mí porque yo se lo entregué, lo que ustedes han visto, lo que ustedes han oído de mí, eso mismo es lo que ustedes tienen que hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo hablaba de cómo tenemos que modificar nuestros pensamientos, pero inmediatamente él se ponía como ejemplo de ello y decía: ustedes lo han visto en mí, ustedes me han oído a mí hablar, ustedes me han visto comportarme, mi comportamiento, mi palabra se corresponde con este tipo de pensamiento. Ustedes lo que tienen que hacer es imitarme a mí. Es decir, nosotros vamos a afinar nuestra mente en la palabra de Dios para modificar nuestro comportamiento en primer lugar. Pero inmediatamente después nosotros tenemos que tener conciencia de que nos constituimos en modelos de hombre para otros hombres. En primer lugar, para nuestra propia generación, para los hijos que hemos engendrado. Es decir, todo este esfuerzo, todos estos cambios son también porque necesitamos moldear nuestro ser interior, porque ese ser interior, lo que nosotros somos en esencia, es la imagen que vamos a trasladar a nuestros hijos, es la que ellos van a copiar. Vuelvo a repetir con énfasis, de manera insistente: lo que nosotros somos en nuestros pensamientos es, en definitiva,
lo que nosotros somos en esencia. Si yo pienso en algo malo, es cuestión de tiempo que eso salga a la luz. Pero si pienso en lo bueno, es cuestión de tiempo que eso también se exteriorice y se manifieste y se concrete en nuestra conducta. Y la última parte del versículo es algo que nosotros tenemos que tener muy presente porque es extremadamente importante. El apóstol Pablo dice: lo que aprendiste de mí, lo que recibiste de mí, lo que oíste, lo que viste, esto haced. Repítanlo. Y agrega: y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué significa? Que si nosotros modificamos nuestros pensamientos y empezamos a pensar como Dios manda, la Escritura nos garantiza que Dios estará con nosotros. Es decir, nuestros pensamientos alineados a la voluntad de Dios nos garantizan presencia de Dios en nuestra vida. Es decir, que cuando alineamos nuestros pensamientos a la palabra de Dios, la presencia de Dios desciende sobre nosotros. Al descender sobre nosotros, la presencia de Dios ingresa a nuestro hogar. Al descender la presencia de Dios y acompañarnos en nuestra vida diaria, empezamos a tomar conciencia que todo el tiempo estamos delante de Dios y ya no necesitamos ajustar nuestro comportamiento porque alguien nos ve, sino porque estamos en presencia de Dios y esa es la razón suficiente para avanzar hacia el perfeccionamiento. Sin lugar a duda que a nosotros nos interesa que Dios nos acompañe en nuestra vida diaria, porque esa es una garantía de protección, de cuidado, de bendición, de amparo, de refugio, de ayuda, de comprensión de parte del Señor. Pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros ajustamos la línea de pensamiento a la palabra de Dios, vamos a generar, vamos a provocar que Dios se acerque a nosotros, camine con nosotros y en nuestra vida haya paz. Porque todos estos contenidos del pensamiento lo que generan es paz. La honestidad genera paz, la verdad genera paz, la bondad genera paz, lo que es de buen nombre genera paz. El Dios de paz estará con nosotros. Cerramos la reflexión del día de hoy haciendo un breve repaso de los que hemos desarrollado. Es importante que nosotros los hombres en la vida adulta tomemos una decisión de dejar todo lo que era propio de nuestra etapa de niños y avancemos en una nueva dirección hacia la vida adulta, hacia la vida madura, hacia un proceso de crecimiento basado en la palabra de Dios. Tenemos que cambiar el concepto de amor, la concepción de amor, para que en el seno de nuestro hogar no seamos sujetos demandantes de amor, sino sujetos oferentes de amor. Somos los que damos amor. En segundo lugar, tenemos que entender que tenemos que dejar un pensamiento de niño, la palabra de niño y el juicio del niño. ¿Por qué? Porque así como somos en el pensamiento, así somos en nuestro ser interior. Y para que nuestro ser interior sea el que Dios creó, tenemos que incorporar a nuestra línea de pensamiento todos aquellos temas que están establecidos en la palabra de Dios. Una vez asimilado, nos convertimos en modelos para nuestros hijos y para nuestros contemporáneos. Y como si esto fuese poco, sabemos que la presencia de Dios estará garantizada en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios nos dé la gracia
de poder afinar nuestra mente en la palabra de Dios y que se cumpla la promesa, que Dios esté con nosotros hasta el último día. Te dejo un abrazo, ha sido un gusto, Dios te bendiga y Dios te permita caminar y avanzar y ver la transformación en tu propio ser interior y al mismo tiempo que Dios te honre, permitiendo ver a tus hijos crecer y desarrollarse en los caminos de Dios, en integridad y en justicia. Un abrazo.